Con este video vamos a comenzar a desarrollar el tema de costo estándar. Concepto. El costo estándar es el costo unitario de las que se calcula antes de realizar el proceso de elaboración, considerando en dicho cálculo que la actividad productiva se desarrollará en condiciones de máxima eficiencia. En este párrafo destaco básicamente dos cosas. En principio, acá lo tenemos subrayado, dice, se calcula, ¿qué cosa? El costo estándar se calcula antes de realizar el proceso de elaboración. Es decir, estoy parado antes de empezar a producir. Por lo tanto, el costo estándar es uno de los distintos tipos de costos predeterminados que se pueden considerar. Los costos predeterminados, a modo de ejemplo, se podrían clasificar en costos estimados, es decir, estoy parado antes de empezar a producir y en función de una experiencia, en función de la historia, en función de datos previos, puedo estimar lo que voy a consumir de materia prima, la cantidad de tiempo productivo que voy a utilizar de mano de obra directa, la cantidad de carga fabril que necesito aplicar para realizar determinada producción. Pero siempre me ubico en una línea de tiempo previo al inicio de la producción. Otro tipo de costo predeterminado sería, por ejemplo, los costos normalizados, donde tanto componente físico como componente monetario se los va a considerar como parte del costo aquella proporción normal, de ahí el nombre de normalizado. Y el costo estándar también lo encontramos dentro de esta familia de costos predeterminados, pero a diferencia del costo normalizado, para la definición del componente físico y del componente monetario, se los determina, por decir de alguna forma, con una cierta rigurosidad científica. Es decir, hay hasta obsesión en definir la cuantía del componente físico y monetario, por eso digo que para su determinación se exige cierta rigurosidad científica. Entonces, en principio, ¿qué decimos? Que el costo estándar es un costo predeterminado. Se calcula antes de realizar el proceso de elaboración o de fabricación. Segunda parte, repetimos, considerando en dicho cálculo que la actividad productiva se desarrollará en condiciones de máxima eficiencia. Es un poco lo que decía recién, ¿no? Aquello de la rigurosidad científica. ¿Por qué? Para determinar la cuantía del componente físico y monetario de un factor, en el contexto del costo estándar, es necesaria esta rigurosidad científica. Porque la respuesta es que aspiramos a trabajar con la máxima eficiencia. Entendido eficiencia como el uso óptimo de los recursos, ¿no? Para alcanzar un objetivo productivo, en este caso, determinado. El análisis debe tender a establecer el mejor manejo posible que pueda hacerse de cada uno de los recursos en la organización, dentro del contexto de una determinada estructura. Por tal motivo, al costo estándar se lo conoce como costo científico, de ahí lo de rigurosidad científica que recién les decía, o como el costo que debe ser. A mí me gusta pensarlo, y no es una definición de libro, como el costo ideal, el costo que me sirve como parámetro para saber si estoy haciendo bien o no, si estoy haciendo bien o mal las cosas. El costo al que debo aspirar, es decir, como una aspiración que denote máxima eficiencia en la gestión de los recursos. ¿A qué recursos me refiero? A todos los que forman parte del proceso de producción, a la materia prima y materiales, a la gestión de la mano de obra, a la gestión del esfuerzo productivo que uno a esta altura puede entender que viene determinado por la aplicación de carga fabril, etc. Todo lo que estuvimos viendo hasta el momento. Entonces, de acá, de este párrafo, lo importante es entender que el costo estándar se lo debe pensar como el costo ideal. Este es un término que me gusta
usarlo a mí cuando pienso en costo estándar. Repito, no es una definición de libro, es simplemente una idea que me ayuda a pensar en el costo estándar. El costo estándar calculado, pensando en la mejor gestión posible, permite, y acá está el objetivo, ¿no?, controlar periódicamente el grado de eficiencia. ¿Qué tan eficiente fui? Si debería haber utilizado 100 kilos de materia prima para haber hecho determinada producción, de acuerdo al parámetro según el estándar, y utilicé 110, ¿fui o no fui eficiente? De eso se trata. Cuando trabajo con costo estándar, la idea es identificar la causa del desvío, en este ejemplo, estos 10 kilos de materia prima de más que consumí para realizar una producción dada, y además evaluar esa diferencia para saber en pesos qué significa ese desvío o esa variación, y además, obviamente, como en todo el ámbito de la administración, cuando uno identifica alguna fuente de ineficiencia, el objetivo sería corregirlo, ¿no? Sigo leyendo. Permite controlar periódicamente el grado de eficiencia realmente alcanzado al compararlo con el costo real incurrido. En tal sentido, actúa como un patrón de medida de la eficiencia. Es decir, si según el estándar una unidad del producto X debería haber costado, definido por componente físico y monetario de cada factor, 1.000 pesos y me costó 1.100, entonces digo que no fui eficiente, porque me costó más de lo que me debería haber costado. Me costó más realmente de ese costo ideal definido por el costo estándar. Por eso digo, en tal sentido, actúa como un patrón de medida de la eficiencia. En una segunda parte del desarrollo del tema vamos a evaluar esas diferencias, esas diferencias que surgen de las comparaciones entre el costo estándar y el costo real de una misma producción, porque estoy hablando de una única producción, y de esas diferencias, cómo hacer para encontrar las causas y evaluarlas. De eso se trata el desarrollo del tema. Con esto quiero dar por terminado una breve introducción que nos ayuda a ponerle un marco teórico al tema en cuestión.